Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Tenemos hoy un video sumamente interesante. Aleluya. Es un video que tiene que ver con el alcance de la expiación. Vamos a leer las escrituras en 1 Timoteo 2:4, pero antes de que leamos la escritura me gustaría pedirte que por favor te suscribas, que comentes, que compartas el video y que permitas que esta información llegue a otros que no conocen de este tema y que quizás están siendo introducidos a este amplio mundo de la teología y necesitan un fundamento firme. Te pido por favor que nos ayudes difundiendo este mensaje. Así que vamos a leer 1 Timoteo 2:4 y que dice: el apóstol Pablo declara que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me gustaría iniciar diciendo que muchos arminianos ven en este versículo como el apoyo bíblico más fuerte para la creencia de que Dios quiere que todos crean y se salven. Al darse cuenta de las dificultades que esto plantea la doctrina de la elección incondicional y la expiación limitada, los calvinistas argumentan que los arminianos hemos malinterpretado este versículo bíblico. Ellos argumentan que el contexto favorece ver esto como una expresión del deseo de Dios de que la salvación no se limite solo a los judíos. Y en este video vamos a evaluar y criticar tales expresiones o argumentos que son poco convincentes y que yo considero que son sumamente inverosímiles. Los calvinistas típicamente tratan de argumentar que todos los hombres significa todo tipo de hombres. Hay dos estrategias distintas, aunque no necesariamente incompatibles, generalmente empleadas para hacer este caso o esta argumentación. La primera estrategia, apelar a el capítulo 2 del verso 1 y 2, y la segunda apela al verso 7 del capítulo 2. Como veremos, si el argumento del verso 1 y 2 del capítulo 2 falla por necesidad, también falla el argumento del 7, del verso 7. Si bien muchos apologistas calvinistas calificados han empleado ambas estrategias, he seleccionado específicamente a James Wise y a Thomas Schreiner como interlocutores. Cada uno ofrece una defensa detallada de su respectiva lectura. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, todo significa toda clase. La primera estrategia que usan muchos calvinistas para argumentar en contra de la lectura natural y arminiana de 1 de Timoteo 2:4 proviene de los versos 1 y 2 del capítulo 2. Los versículos dicen: en primer lugar, entonces, exhorto a que se hagan súplicas y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. James White usa estos versículos para argumentar que Pablo simplemente está diciendo que Dios desea que toda clase de hombres sean salvos. Él escribe lo siguiente, lo voy a leer acá, dice: la primera aparición de la frase todos los hombres aparece al final del versículo 1. La siguiente frase de la oración explica el significado de Pablo para los reyes y para todos los que están en autoridad. ¿Quiénes son reyes y todos los que están en autoridad? Son clases de hombres, clases de hombres. Esto lo dice James White en su libro The Portal Freedom. Eso fue en la página 140. Y mi respuesta es que del hecho de que Pablo menciona reyes y personas con autoridad, White está concluyendo que 1 Timoteo 2:4 expresa simplemente el deseo de Dios de salvar a toda clase de hombres. El primer error de White es que asume que la frase reyes y todos los que están en autoridad es equivalente a otra forma de decir todos los hombres. Pero ¿cuál es la justificación de esta errónea suposición? Los reyes son un conjunto de la categoría más amplia de los que tienen autoridad, y aquellos que están en autoridad representan una pequeña minoría de la humanidad. Por lo tanto, no parece probable que todos los que están en autoridad sea la forma en que Pablo describe a toda clase de hombres. Los que están en autoridad no representan a toda clase de hombres. De hecho, esta gama es muy estrecha, es una gama muy estrecha de personas, representada justo lo contrario de todo tipo de hombre. Parece más probable que Pablo esté diciendo que nadie debe ser excluido
nuestro pago, incluidos los reyes y los que están en autoridad, como observa un teólogo llamado Stanley Orlow, que dice lo siguiente: todos los hombres deben entenderse como sin excepción. Es obviamente el mismo todos los hombres al que se hace referencia en el 2.1, por quien se debe hacer varios acercamientos en la oración. Nadie en el mundo debe ser automáticamente omitido de nuestra lista de oración como creyente, ya que es la clara voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Esto aleluya, está en la página 202 de su comentario bíblico de 1 Tesalonicenses. Ahora bien, la razón por la que Pablo siente la necesidad de mencionar a los reyes y a los que tienen autoridad es porque los cristianos del primer siglo enfrentaron persecución a manos de ellos. Como tal, es probable que los cristianos descuiden ofrecer oraciones a favor de sus perseguidores. Después de todo, las autoridades están tratando de matarlos. Irónicamente, White reconoce que esta es la razón por la que Pablo menciona a los que tienen autoridad, pero parece no darse cuenta de que esto socava su intento de usar esta frase en apoyo de su punto de vista, de que todos los hombres en 2.1 y por extensión 2.4 significa toda clase de hombres. Si la razón para mencionar a los que tienen autoridad es enfatizar que ni siquiera nuestros peores enemigos deben ser excluidos de nuestras oraciones, entonces, esto significa que la frase no es otra forma de decir todos los hombres. 2, fortalece nuestra confianza de que todos los hombres realmente significa todos y cada uno de los individuos. En el verso 1 y en el verso 4, como dice Stephen Hickok, la expresión todos los hombres, los que están en autoridad, se refiere a todos los de un tipo particular o tipo de hombre, lo que demuestra que el uso que hace Pablo de todos es exhaustivo para cada categoría. Eso lo dijo Stephen Hickok en su libro Retratación del Calvinismo, en su página 370. Ahora, ¿usa Pablo a menudo todo para referirse a toda clase de personas? White intenta reforzar su caso citando varias referencias de Pablo. La argumentación de White yo considero que aquí es deficiente. Pero él busca varias referencias en las que supuestamente Pablo usa todos para referirse a todo tipo. Y él cita Tito 2.11, 3.2 y Hechos 21.28 y 22.15, Colosenses 3.11 y Gálatas 3.28. Notemos primero que incluso si White estaba en lo correcto en su interpretación de todos estos otros textos, no se seguiría que todos los hombres significa toda clase de hombres. En 1 Timoteo 2.4. Debemos dejar que el contexto mismo de 1 Timoteo determine eso. Pero lo que es más significativo, White es plausiblemente incorrecto en su interpretación de la mayoría de estos textos. Así que vamos a ver cómo él interpreta estos textos para seguir avanzando. En Tito 2.11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La justificación de White para ver a todos los hombres como toda clase es que Pablo se refiere claramente a toda clase de personas en Tito 2.2 hasta el 10. Si bien eso es cierto, White ignora el hecho de que el versículo 11 comienza con la palabra porque. Esto significa que el versículo 11 está dando una razón para las instrucciones ofrecidas en los versículos anteriores, que son Tito 2, del 1 al 10. Ahora, Pablo instruye a Tito para que enseñe el comportamiento apropiado a las diversas clases de personas en la iglesia, y el versículo 11 pasa a una explicación de por qué es necesario este comportamiento. Los miembros de la iglesia deben ejercer un comportamiento apropiado, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Nada en el contexto le permite a James White decir que debido a que todo tipo de personas deben ejercer un comportamiento apropiado, la gracia de Dios aparece a todo tipo de hombres. Esto es completamente arbitrario. No hay razón para suponer que Tito 2.11 se refiere a toda clase de hombres en lugar de todos los hombres sin excepción. Lo mismo se aplica a Tito 3.2, donde Pablo exhorta a Tito a ser amable y respetuoso
con todos los hombres. Seguramente Pablo no quiere decir que Tito debe ser simplemente mostrar respeto a algunas personas de todas las clases de personas. Más bien, Pablo quiere decir que todas las personas con las que Tito interactúa deben de ser tratadas con dignidad y respeto, y nadie debe ser excluido de tal cordialidad. Ahora, él también cita Hechos 21, verso 28, y este pasaje contiene una acusación que los judíos hicieron contra Pablo. Al aprenderlo en el templo, dicen que Pablo predica a todos los hombres en todas partes contra nuestro pueblo y la ley y este lugar. Ciertamente la expresión no significa literalmente que Pablo predicó a cada individuo en la tierra. Los judíos están empleando un recurso retórico conocido como amplificación con el propósito de acusar a Pablo. La gente usa este tipo de expresión en el lenguaje cotidiano y esto se hace, aleluya, mucho en el día a día, y esto no parece tampoco comparable a la declaración teológica de Pablo de 1 de Timoteo 2:4. Ahora, el siguiente pasaje es Hechos 22:15. Aparece en medio de Pablo contando su testimonio. Él dice que le dijeron que Dios lo había elegido para ser un testigo de él a todos los hombres. La interpretación de White de que esto significa todo tipo de hombres es bastante posible aquí en este pasaje. Sin embargo, también es posible que Pablo entendiera esto de manera literal, como que su testimonio llegaría eventualmente a todos los hombres. Él parece indicar precisamente esto en Romanos 1:8 al 9, también en Colosenses 1:6 y 1:23, en 1 Tesalonicenses 1:8. Pero cualquiera que sea la intención de Pablo, este ejemplo demuestra que el contexto, más que otra referencia dispersa, debe determinar el significado de todos los hombres en 1 de Timoteo 2:4. Luego también cita Colosenses 3:11. Dice que no hay distinción entre griego y judío, circuncisión y incircuncisión, bárbaro y escita, esclavo y libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De manera similar, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. En ambos casos, las declaraciones están claramente delimitadas a los creyentes, pero estos textos tienen poca relación con la interpretación de 1 Timoteo 2:4, que claramente incluye a los incrédulos. Concluyo que de todos los versículos de apoyo de James White, solo Hechos 22:15 posiblemente apoya la tesis de que todos los hombres puede significar toda clase de hombres, pero ningún arminiano niega que todos puedan restringirse cuando el contexto lo permita. Sin embargo, Hechos 22:15 está muy alejado de 1 de Timoteo 2:4. James White no ha demostrado que nada en el contexto de 1 de Timoteo capítulo 2 permita que todo se interprete como toda clase de hombres. En el verso 4 también vale la pena notar que Pablo también usa el término todos en un sentido muy universal, y lo vemos también en Romanos 1:18, Romanos 2:12, Romanos 3:9, Romanos 3:12, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Gálatas 3:8, aleluya. Y hay muchos más pasajes, aleluya, que pudiéramos citar. En vista de esto, no parece que la apelación de White a unos pocos textos donde todos podría significar todas las clases sirva para demostrar algo más que esta es una posible interpretación de 1 Timoteo 2:1 y 2:4. Sin embargo, se ha visto que su único argumento contextual no es válido. En consecuencia, no nos ha dado ninguna razón para pensar que 1 Timoteo 2 se puede interpretar de la manera que él dice. 1 Timoteo 2:7, todo significa judíos y gentiles. La otra estrategia que utilizan los calvinistas y que han empleado a través del tiempo para evitar este texto ha sido apelar al hecho de que los gentiles se mencionan en el verso 2:7. Thomas Schreiner explica: se refiere todas las personas a todas las personas sin excepción o a todas las personas sin distinción. Los reformados han defendido tradicionalmente la última opción. Un enfoque en las personas sin distinción es apoyado por el versículo 7, donde Pablo enfatiza su apostolado y su ministerio a los gentiles. Thomas R. Schneider
Esa es en la página 376 y 77. Schreiner es un erudito cuidadoso y dudo en acusarlo de cometer un error básico. No obstante, es difícil ver cómo el mero hecho de que Pablo menciona que él era un apóstol de los gentiles apoya la lectura de Schreiner. Siento que uno debe hacer más que señalar el hecho de que los gentiles se mencionan unos versículos más adelante para uno entender que esta interpretación es válida. Por supuesto, es cierto que inicialmente fue difícil para muchos judíos aceptar el hecho de que la salvación estaba disponible para los gentiles. Como tal, los autores del Nuevo Testamento a menudo tenían que reforzar esta realidad a sus lectores judíos. Pero ¿es eso lo que está pasando en 1 Timoteo 2:4? A fin de cuentas, esto no nos parece probable. No hay evidencia de que Pablo esté enfatizando el hecho de que el Evangelio estaba destinado tanto a judíos como a gentiles. Aquí Pablo no está describiendo 1 Timoteo a los judíos. Timoteo fue un apóstol principalmente para los gentiles y sabía muy bien que el Evangelio estaba destinado a ellos. Entonces, realmente no hay razón para suponer que Pablo está ofreciendo un recordatorio de que la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Más allá de esto, y como ha demostrado nuestro examen en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, Pablo le recuerda a Timoteo que los que tienen autoridad deben ser incluidos en sus oraciones, pero estos son individuos particulares, no razas de personas. Entonces, parece que Pablo tiene en mente a los individuos como objetos de oración. Por eso vemos en el verso 2:1 que mandan a orar por todo. La voluntad salvífica de Dios en el 2:4 y la expiación de Cristo en el 2:6. El mismo Arminio señaló este punto hace siglos en su debate con William Perkins. Si se debe entender que este pasaje se refiere a clases, entonces el apóstol no habría dicho por todos en autoridad, sino por algunos, al menos en posiciones eminentes, sino que dice abiertamente que las oraciones deben hacerse para un solo individuo en esa relación. Esto lo escribió Jacobo Arminio en las obras de Arminio, volumen 3, página 343. Ahora bien, el hecho de que Pablo le recuerde específicamente a Timoteo que los reyes y los que están en autoridad deben ser los objetos específicos de sus oraciones va en contra de la idea de que simplemente quiere decir que Dios quiere que tanto los judíos como los gentiles se salven. La referencia a estos individuos apoya fuertemente la lectura arminiana de que todos los hombres se refiere a todos y cada uno de los individuos sin excepción. Podemos saber por quién orar. Tanto la interpretación de White como la de Schreiner se enfrentan a otra dificultad. Ambos están de acuerdo con los arminianos en que todos los hombres en 2:1 son los mismos que todos los hombres en 2:4. Note que en 2:1 Pablo exhorta a Timoteo a orar por estas personas. Ahora bien, si Dios solo quiere que algunos de entre todas clases de personas se salven en 2:4, esto significaría que las oraciones solo deben hacerse en favor de esas mismas personas en 2:1. Esto plantea un problema para la idea de que todos los hombres significa todo tipo de hombres. Los calvinistas a menudo le recuerdan a quienes los critican por participar en la evangelización que no saben quiénes son los elegidos calvinísticamente, pero si no saben quiénes son los elegidos, ¿cómo van a orar por ellos como manda Pablo? Ahora, Gordon Olson expresa bien este punto. En su libro, Más allá del calvinismo y el arminianismo, en la página 142, dice lo siguiente: su exhortación a orar por todos los hombres, uper, panton, antropon, no puede limitarse a todos sin distinción, sino que también debe implicar a todos sin excepción. Aquí no es posible restringir a los elegidos, ya que la mayoría de los calvinistas admiten que no sabemos quiénes son los elegidos. Quizás el calvinista responda diciendo que la oración deben ofrecerse genéricamente para la salvación de los elegidos, pero de nuevo, esto se topa con el problema de que Pablo especifica una porción de todos los hombres como reyes y aquellos en autoridad. Pablo definitivamente está enseñando que los individuos particulares deben ser los objetos de oraciones, como señala Howard Marshall primero. Él dice, existe la dificultad de que uno no sabe si los individuos particulares pertenecen a los elegidos o no.
Presumiblemente uno simplemente ora para que se cumpla la voluntad de Dios de salvar a los que son elegidos en todos y cada uno de los grupos sociales. Pero esto no es de hecho lo que el pastor le dice a sus lectores que hagan. Él ordena la oración por toda clase de personas según esta interpretación, no que debemos orar para que la voluntad de Dios con respecto a sus elegidos se cumpla. Por lo tanto, la interpretación de la expiación limitada tiene que recurrir a lo que parece torcer el texto. Esto lo escribió Howard Marshall I, La gracia de la expiación universal, en la página 62-63. Bueno, vamos a romper un par de objeciones calvinistas y vamos a tratar ahora con las objeciones de los calvinistas. Abundan las acusaciones de que la lectura arminiana conduce a consecuencias absurdas. Se acusa que orar literalmente por todos los hombres implicaría oraciones por los muertos y otras acciones ridículas. James Wise argumenta: Pablo no está instruyendo a Timoteo para que inicie reuniones de oraciones interminables en las que se abrirá la guía telefónica de Éfeso y de todas las personas enumeradas allí se convertirán en objeto de oración. Esto lo escribió en el libro de Porter Freedom en su página 140. James White tiene razón en que Pablo no estaba sugiriendo que se debe orar por todo y cada uno de los individuos del planeta. Pero Pablo tampoco está sugiriendo que Timoteo debería orar solo por los elegidos calvinísticamente de toda clase de hombres, como sugiere la interpretación de White. Como hemos señalado, según la interpretación de White, es imposible que Timoteo sepa quiénes son estos individuos elegidos calvinísticamente. El mandato de Pablo de orar por todos los hombres es similar al mandato de Jesús de predicar el evangelio a todos los hombres. En Marcos 16:15 y en Mateo 28:19, Jesús no quiso decir que nosotros como individuos debemos predicar literalmente a todas y cada una de las personas sobre la tierra. Más bien quiso decir que los cristianos como grupo deben finalmente alcanzar a todos y cada uno de los individuos. El mismo significado se aplica a la exhortación a orar por todos los hombres. En 1 Timoteo 2:1, nadie debe ser excluido deliberadamente de las oraciones de un cristiano. Recordar nuevamente el recordatorio de Pablo del capítulo 2, verso 2, de que los reyes y los que están en autoridad no deben ser excluidos de nuestras oraciones, apoya la interpretación que he propuesto. El arminianismo puede leer este pasaje consistentemente. Conclusión: hemos tratado las dos principales estrategias calvinistas para interpretar 1 Timoteo 2:4 con cierto detalle y las encontramos deficientes. Se ha visto que las apelaciones a Pablo, mencionando a aquellos que están en autoridad, en el verso 1 y 2 del capítulo 2, confirman más bien la lectura arminiana de este versículo. Además, se ha visto que el hecho de que los reyes y los que tienen autoridad sean individuos y no naciones socava la viabilidad de apelar al 2:7 en un intento de leer todos los hombres como judíos y gentiles. La única lectura de este versículo que hace justicia al contexto general es que Dios quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si te gustó, tómate un segundo para apoyar lo que nosotros estamos haciendo y me gustaría que le des like, que lo compartas y que comenta, aleluya, cualquier opinión que quieras dar. Esto es Arminianismo Moderno y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.